Ya, profe. Si veo que si le rascas al inglés, luego se nota tu acento. No. Extranjero. Eso va a salir en la grabación. Por cierto, tú tienes vacío el documento, Carrasco. ¿Cuál? Lo acabas de subir, ¿verdad? ¿El 10? ¿El 10, 11? Sí, ya están arriba. Es que el del compañero se puede ver, el tuyo, ¿no? Pero, No, pero sí. Ya, pero sí. ok, bueno. Primero hay que hacer que el documento defina muy bien los módulos. Bueno, he hecho las secciones. Son 4 secciones. Entonces, la primera es el diagrama de bloques. Entonces, a lo mejor te pone numeración, ¿no? 1. Podemos poner un índice, ¿no? No. O sea, nada más numerarlo. Ah, ya. 2. Descripción de módulos por componentes o algo así, ¿no? Después 3. Resultados esperados o resultados obtenidos, no lo sé. Algo así que se llame, ¿no? Que es donde dices que es la descripción de... No, pues ni siquiera tienes eso. Yo creo que lo más cercano a resultados es tu gráfica, ¿no? De la view que tienes ahí. Y número 4, diagrama de flujo, donde hay que, pues, es la última sección. Entonces, primero que se identifiquen bien las secciones. 2, que los diagramas de bloques y el diagrama de flujo estén correctamente descritos. El diagrama de flujo está mal, el último. Y el diagrama de bloques, lo cual me parece raro porque ustedes tienen revisión de... no diagrama de flujo, tienen de resultados y diagrama de bloques. Ok, ahora entiendo por qué está mal el diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo, de bloques, lo único que hay que hacer es describirlo, ¿no? O sea, la siguiente figura representa los bloques o módulos que componen el proyecto. Entre los principales encontramos estos y este que está vinculado de esta forma, se hace una configuración doble de tal forma y los dos requieren una programación. O sea, es como usar las palabras que están dentro del diagrama de bloques en la descripción. Para que es como interpretar lo que estás poniendo, porque la gente cuando ve algo, no tienes que dejarla que interprete. Sino que sea lo que realmente quieres. Sí, Lo que tú quieres dar a entender. Exactamente. Ok. Me voy hasta el último, que es el diagrama de flujo, que es el que está mal. Lo que tú tienes aquí es un híbrido entre como que lo que hace la programación de la view y cómo es que ustedes vete la parte de la electrónica y cómo verifican los sensores, o sea, es todo junto. Puedes dejarlo por como diagrama operativo de funcionamiento del proyecto. Pero yo lo que requiero es un diagrama de flujo de la programación que hicieron en la view, solamente, aparte, ¿vale? O sea, primero primero crear el cuadro de while y después poner módulos Visa y Arduino. ¿Así? ¿Cómo se No tanto, porque eso ya está ahí en tu esquema, en tu diagrama de flujo, como se llama. No es interpretarlo, porque está simple tu diagrama. Hay otros que son muy feos, muy complicados. Pero aún así no importa si es pequeño o grande. Alguien que no sabe sobre la view no entiende qué está haciendo esa figura. Entonces tú tienes que interpretarlo con, a lo mejor así, poner un recuadro donde digas, esto es el loop. Y dentro del loop, primero lo que hay que definir son los puertos de entrada y el tipo de comunicación, visa, seriales. ¿Sí me explico? Después a la entrada necesita un contador que te permite hacer el paro. Y dentro de esto tienes varias funciones. Una de ellas es habilitar el modo de escritura para mandar un mensaje al Arduino que te permita la comunicación con el exterior. O sea, todo eso en un diagramita de como recuadros que te permitan definir la función de lo que está haciendo realmente el programa. O sea, ¿sí te explico? O sea, no hay otra forma. Como una receta de la programación. Como cuando tú, por ejemplo, programas en Arduino, no puedes poner el programa y tratar de que te entiendan. Alguien puede entenderte. Pero lo que hace nuevamente es decir, a ver, los comentarios. Inicio, primero se definen variables de entrada, variables globales, se definen librerías, se define la condicional si la temperatura es mayor a tal, sigue este camino, si la temperatura es menor a tal, sigue este camino. Aquí hace una impresión de pantalla, sí. Ese es un diagrama de flujo que te permite manejar retroalimentación y tipo de cosas.
Lo mismo tienen que hacer para la view, pero ahí como es más bien un bloquezote, Ajá. entonces es lo mismo, nada más que poner recuadros en el interior. Estas son las entradas, estas son las salidas, ok, ajá. aquí se hacen operaciones, aquí se hace un contador, sí, eso es lo que yo trataba de decirles. Ya. Ajá. Podemos poner entonces nuestro... Cómo interpretarlo. Vaya. Es algo parecido a lo Con que tienen, comentarios. pero con su interpretación de ustedes, ¿Y con con bloquecitos. imágenes? ¿Con imágenes o sin? Con bloquecitos. Ah, Como que hace cada una de las funciones principales, ¿no? O sea, toda la parte operativa poner un bloquecito, la parte del contador poner un bloquecito. ¿Sí me explicó? La Pero- parte del loop un bloquecito. pero digo, poner la imagen así como tal de los componentes. No. No, es como tu interpretación Ah, con ok, recuadritos ok. nada Ajá, más. Ya, ya. Como para dar una interpretación a lo que ya existe. Ujú. Vale. Así hay que modificar. Y obvio, hay que poner un párrafo descriptivo. En la siguiente imagen se presentan dos diagramas. El diagrama del lado izquierdo, o el primer diagrama, representa la parte operativa de cómo se opera el proyecto, desde la parte de la creación del programa, la parte de la interfaz, la conexión de los motores, tal. O sea, es lo que tienes ahí escrito. Sí. En el siguiente diagrama se representa la lógica de programación de la view, Ujú. donde se puede observar que al inicio existen las variables para definir los puertos de entrada, tal. O sea, dar la explicación de lo que Sí, ya sí, estás sí. colocando como imágenes. Ok. Ahora vamos con la parte de resultados. Los resultados que ustedes deberían estar obteniendo creo que son dos. Y creo que deberían ser dos imágenes. Una debería ser la imagen del motor conectado al Arduino y con los sensores. O sea, la medición de ensamblado voltaje, la medición de... Si todavía no lo tienen, pues habría que poner como aquí va el sensor de tal, de aquí va el sensor tal, ¿no? O sea, me da una idea de cómo es que instalé mi sistema. Sí. La otra es su diagrama que tienen aquí, donde se representa el comportamiento del motor, supongo, ¿no? Es que ni siquiera tiene ejes, ¿no? Entonces supondría que en el eje Y está el voltaje, en el eje X está el tiempo o algo así, ¿no? Esa gráfica podría servirte, nomás habría que interpretarla, ¿no? ¿Qué quiere representar ahí? Describirlo. Y no sé, pero creo que aquí podrían poner una perillita donde pudieran ustedes controlar la velocidad del motor o algo así por el estilo, con el PWM, ¿no? Sí. Vale. Ahora, la parte más fea es su parte de módulos, que es la que más me interesa, pues lo dejé al final. Lo que ustedes tienen es una serie de elementos por separado. Entonces, por ejemplo, tienes un motor, un sensor, un Arduino, un sensor de voltaje, un sensor de revoluciones y ya. Yo veo desde su perspectiva, aquí en esta segunda sección lo que se hace es de su diagrama de bloques que tuvieron al inicio, solamente seleccionar los módulos que son físicos. Si me voy a sus módulos para saber cuáles podrían ser los que ustedes están manejando, por ejemplo, módulo físico es la parte de los actuadores, que tiene que ver el Arduino con la parte de adquisición de datos y la parte de los controles del motor. Ese es un módulo para mí. El otro módulo tiene que ver con la parte de la... Programación. más que la programación, la parte visual Ajá. en la computadora de cómo se están graficando los datos y cómo se están manipulando desde forma virtual. Esos son los únicos módulos que yo podría ver. O sea, el de la izquierda y el de la derecha. Sí. Y además son los que tienes aquí en tu sistema, ¿no? Entonces yo agruparía el motor, el sensor de corriente, el sensor de voltaje, el sensor de revoluciones dentro de un módulo. Pero inicialmente tendría que como poner la imagen de todos esos sensores, por eso digo que sería muy útil en la parte de resultados usar a lo mejor la misma imagen, donde se ve el Arduino conectado con los tres sensores y el motor. Entonces ya describes, mi módulo físico de adquisición y control del motor está compuesto de estos elementos, pones un diagramita con esos y funciona de la siguiente manera, ¿no? O sea, al inicio se envía un voltaje, el cual permite que el motor se mueva. Hay un tacómetro que te permite medir las revoluciones por minuto. Esa información es enviada por un puerto tal hacia la computadora. Además tiene un sensor tal. O sea, describes todo el módulo físico de la parte de adquisición y control. Sí. Y después, siguiente parte, a continuación se presenta la descripción de cada uno de tus elementos, que ya la tienes. Tarjeta Arduino, sensor. Ah, ok, ok. ¿Sí? Ajá. Pero ya como parte nada más complementaria de lo que ya estás describiendo principalmente como módulo. Sí, para definir. Después te vas al siguiente módulo. El módulo de visualización se podría llamar, ¿no?
Sí. con LabVIEW. Entonces, en ese caso, el módulo está basado en la programación de los controles y señales que se pueden graficar del comportamiento del motor, y se presenta el siguiente esquema, y pues ahí no hay mucho que decir, ¿no? Simplemente a lo mejor cómo se hizo la programación y cómo se vinculó el proceso de Arduino con LabVIEW y ya, ¿no? Y también describir qué es la bio y todo eso, o ya no, o No, la eso ya programación nada más. eso ya lo hicieron en el marco teórico. Pero igual, entonces, a las imágenes hay que ponerles un pie de imagen. No necesariamente, aquí es que después va a tener que darle formato a todo el documento, y a lo mejor ahí sí les solicito que le pongan el orden consecutivo a las imágenes, ¿no? Ahora está bien. Y esas serían las correcciones que hay que hacer. Por eso les decía que sí hay que corregir un poquito. Un poquito mucho. ¿Sale? Entonces, si quieren tener la grabación, ya no voy a decir mucho.